Un saludo, querido paliativista. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental dentro del proceso de planificación anticipada, como es el de cómo obtener la información de con quién le gustaría estar acompañado el paciente en un proceso final de vida. Así que, dicho esto, vamos a ello. Muy bien, existen muchas formas de cómo obtener información valiosa de con quién le gustaría estar acompañado el paciente en un proceso de final de vida. Tú, que te dedicas a acompañar personas en una situación concreta de su vida, seguro que tienes mucha experiencia sobre ello. Pero me gustaría compartir contigo las que nosotros conocemos y con las que nosotros trabajamos. Muy bien, existen dos formas. Una clásica que podría ser preguntarle al paciente directamente si en un momento concreto de su vida, ¿quién le gustaría que le acompañe? Es una pregunta muy directa que, dependiendo del estilo de personalidad y el estilo de comunicación de nuestro paciente, puede o no sonarle muy invasivo. Si es un paciente dominante, probablemente la pregunta concreta puede ser muy directa y él te responda. Si es un paciente influyente que estás entrando en un proceso de acompañamiento, puede ser que esta pregunta no le vaya a sentar tan bien porque no ha llegado a concretar ese momento concreto. Pues si tú ves que realmente sí, lo conectas con él rápidamente. Si es un paciente muy introvertido, estabilizador, esta pregunta, si es muy directa, también le puedes sacar de su zona de confort si no ha llegado a pensar en ello. Si te das cuenta, vamos tocando los diferentes estilos de comunicación. Si es un paciente analítico, es importante que darle el espacio necesario para que pueda procesar esta información y pensar realmente con quién le gustaría estar. Si es que no lo ha pensado, necesitará ese espacio concreto. Si realmente lo ha pensado, también te lo dirá directamente. Esta es la primera forma. Decirlo de manera directa y preguntarlo, obviamente con delicadeza y con técnicas de comunicación para que el paciente pueda recibir esta información. Otra de las formas que nosotros usamos y queremos compartir con vosotros es usando el dodecaedro de la planificación anticipada. Obviamente, para utilizar el dodecaedro de la planificación anticipada hay que hacer una introducción previa del proceso de planificación y sentarnos a la cabecera del paciente y poder establecer un proceso correcto de comunicación con él. Obviamente vamos pasando unas viñetas muy concretas, pero cuando hablamos específicamente de esta viñeta, que es la que vamos a compartir ahora, le enseñamos esta viñeta en concreto. Y ahora comienza la pregunta abierta. La pregunta abierta consiste en preguntarle al paciente qué le sugiere esta viñeta. Obviamente estoy mostrando la versión masculina, pero también hay una versión femenina donde el protagonista, el del centro, es la mujer y el que está cogiéndole del hombro o de los brazos es el marido. En principio, la pregunta abierta es ¿qué le sugiere esta viñeta? Aquí el paciente se suele decir, bueno, en principio veo que él, pues, el abuelo está acompañado de su mujer, su hija, sus hijos, ¿no? De la familia. Y aquí va la siguiente pregunta. En una situación como esta, en una situación de enfermedad avanzada, porque obviamente ya hemos hecho la introducción previa de que estamos hablando de enfermedad avanzada, la pregunta es, en una situación de enfermedad avanzada, como estamos hablando en estos momentos, mi pregunta es, ¿quién le gustaría a usted que le acompañe? El paciente, como ya ha entrado de manera progresiva en esta fase, te dirá, pues hombre, mi mujer, mis hijos, que sería lo obvio, pero bueno, hay que cerciorarnos de ello. Algunos que están ingresados en una residencia o un hospital te dirían o te darán información que muchas veces te podría sorprender. Pero es importante, por lo tanto, preguntar. Otra cosa importante es que una vez que el paciente ha cerrado la familia, se ha dicho mi mujer, mis hijos o fulano tal, porque puede haber o no puede haber buena relación. Esto es fundamental, también poder detectarlas y luego preguntar por qué. Pero una vez que hemos detectado el núcleo familiar, la siguiente pregunta es, ¿algún familiar en concreto que no se encuentre dentro de su familia, o sea, su núcleo de mujer o marido y hijos, algún familiar en concreto, tío, sobrino, si hay alguna relación concreta de afinidad con alguno de ellos que pasan en un segundo nivel, te lo dirá. Después de este segundo plano familiar hay que pasar a un tercer nivel donde vamos a preguntarle por algún amigo en concreto. Y alguna persona en concreto que no sea ni su núcleo familiar ni su entorno de tíos, sobrinos, primos, algún amigo en especial
que le gustaría que estuviera presente. Entonces, y también te lo dirá, no, en principio no, o en principio sí. A partir de ahí podemos detectar cuál es el núcleo grande o pequeño que el paciente desea que forme parte de un proceso final de la vida. Otra cosa importante que debes recordar es que después de estas preguntas has de preguntarle al paciente si esas personas lo saben. Ellos tienen conocimiento de ello. Si el paciente te dice no, te has de ofrecer como buen profesional sanitario y paliativista, decirle, les gustaría que lo tuviéramos en cuenta con su familia o con el cuidador principal para poder establecer ese vínculo y que estas personas sepan el vínculo que hay o los deseos que usted tiene o las preferencias y valores en estos momentos concretos. Y el paciente, como estás en una conversación agradable y los datos han salido de manera natural, obviamente la gran mayoría de ellos te dice, sí doctor, perfecto, o ya está todo hablado, ellos lo saben, con lo cual tú ya cierras ese capítulo y pasas al siguiente concepto o siguiente viñeta. Esto es una forma utilizando las viñetas del dodecaedro. Pero ¿qué pasa si el paciente es una persona joven y no se ve identificada con las viñetas? Llámese paciente con patología oncológica joven o paciente con patología no oncológica como en una enfermedad degenerativa. En estos casos es importante utilizar los conceptos del dodecaedro. Como bien he dicho anteriormente, hemos hecho una introducción previa del proceso de planificación y estamos hablando con él o ella de diferentes conceptos. Aquí vamos a establecer este punto en concreto y le vamos a enseñar esta viñeta. Decirle, ahora me gustaría hablar de este punto concreto. El paciente lo va a leer, tú se lo muestras. Y entonces, al leerlo va a decir compañía durante la enfermedad avanzada. Muy bien. Pues para nosotros es importante saber cuál sería su núcleo principal. ¿Con quién le gustaría estar acompañado en ese momento concreto? La gran mayoría te dirá, si son jóvenes, pues con mi padre, mi madre, o si son más jóvenes y están casados, pues con mi mujer, mis hijos. Y la siguiente pregunta, como en el caso anterior, también es volver a preguntarles si hay algún amigo concreto que le gustaría que estuviera. Y la tercera pregunta, saliendo al tercer nivel, es si hay alguna persona de la familia, fuera de su núcleo familiar, que le gustaría que estuviera presente. A partir de ahí, volvemos otra vez a preguntarle si estas personas son conscientes o tienen conocimiento de estas preferencias y valores. La gran mayoría de pacientes te dirá que sí, si es que lo ha pensado y lo ha trabajado, pero si estás en un proceso de planificación donde el paciente no lo había pensado, pero tú has ido introduciendo poco a poco estos conceptos, te ofrecerás para poder establecer ese nexo. Le gustaría que hablara con su familia. Bueno, no porque vayan a pasar las cosas ahora, ojo, no hay que asustar al paciente, sino porque sería bueno que estas personas tengan conocimiento que para usted, ellos son importantes también en una situación concreta. Déjame ponerte un ejemplo. También había un tema de, dijiste que estar en mi casa, con mi familia, ¿no? Pero cuando hablamos, en esta segunda carta hablamos de la compañía. Compañía durante la enfermedad avanzada. Muy bien. Si llegara ese momento, porque a veces yo sé que la familia entra, sale, ¿no? ¿Con quién te gustaría estar acompañado? Pues con mis padres. ¿Tus padres? Sí. ¿Tus hermanos? También. Sí. ¿Sí? ¿Alguno en especial? ¿Alguno especial? Todos son especiales. Todos son especiales. ¿Algún amigo? Sí. ¿Algún amigo especial que quisieras que tuviéramos presente? Sí, sí. Un grupo de amigos muy importantes para mí. ¿Tienes un grupo de amigos que te gustaría que estuviera en ese momento? Sí. ¿Y ellos lo saben? Sí, supongo sí. Pero, claro, sí. ¿y tus padres saben quiénes son esos amigos o no? Sí. Vale, perfecto. O sea que en principio eso ya lo tenemos un poco controlado, ¿no? Sí. Y aparte de los amigos, ¿algún otro familiar? Aparte de los hermanos. Bueno, algún tío, algunos tíos. Que tú tienes presente y que tu familia... Sí, también lo tienen presente. Lo tienen presente. Pues muy bien. Sí, y también han vivido todos los procesos que he tenido agudos. Claro, vale, o sea que han estado constantemente en todo este tiempo, ¿no? Sí, han vivido. Vale, genial. Pues muy bien, ya sabemos entonces, si llegara ese momento, quiénes serían las personas que nos podrían acompañar en ese momento. Además, estos conceptos también se pueden utilizar con la familia
para que ellos puedan ser conscientes de quiénes son las personas que al paciente le gustaría que estuvieran en ese proceso final. Muchas veces el paciente ha pensado en su entorno familiar, familiares concretos y además amigos concretos, pero la familia desconoce estos nombres, si es que realmente no se ha hablado de la situación o del proceso final de la vida. Esto también va a servir para unir esas preferencias y valores entre el paciente y la familia y el cuidador principal que le está acompañando. Dicho esto, gracias por haber estado hasta el final del vídeo, donde quería compartir esta fase del proceso de planificación anticipada para obtener la información de quiénes son las personas que al paciente le gustaría que estuvieran en su proceso final de vida. Espero que te sirvan estos conceptos para que puedas aplicarlos en tu práctica asistencial y poder ayudar mejor a los pacientes y a sus familias. Si nos sigues en las redes, también suscríbete al canal de Un Paliativista en YouTube, donde también vamos compartiendo estos contenidos para que puedan beneficiarse muchos más profesionales en la atención de pacientes y familias en situación compleja de su vida, como es el final de la vida. Gracias, soy Cristian Villavicencio, especialista en geriatría y un apasionado promotor de la planificación anticipada. Nos vemos en el siguiente vídeo.